placer que es tener a tantos estudiantes de América Latina presentes. Esta mesa va a inaugurar el ciclo de conferencias abiertas. Como vieron, la estructura de la escuela tiene algunos cursos que son cerrados y específicos para los estudiantes que están participando y decidimos hacer también el esfuerzo de un ciclo de conferencias abiertas para abrir al resto de los investigadores y docentes de la universidad y aprovechar la instancia de tener profesores invitados de la región. Esta mesa en particular están presentes 3 docentes, 3 investigadores de nuestra red, de nuestra área, que han sido una influencia importante en términos de reflexión y de formación para varios de nosotros. El título de la mesa es Contexto Político Latinoamericano y Ciencia, Tecnología e Innovación. Es un título amplio, es un título en el cual queríamos darle apertura total a los invitados, a los conferencistas, para que ellos hablen, reflexionen un poco al respecto de las turbulencias que está pasando en nuestra región en los últimos años. Y bueno, y los voy a presentar. Voy a comenzar por la profesora Elena Lastres. Elena es coordinadora de la red CIST, que es la red de arranjos productivos locales del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro. El profesor Luis Bértola, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales, es profesor de Historia y Desarrollo Económico y Social en la Facultad de Ciencias Sociales. El profesor Rodrigo Arocena, que es matemático, es doctor en Estudios del Desarrollo por la Universidad Central de Venezuela. Así que bueno, creo que están presentados. Va a comenzar Luis. Bueno, lo primero es agradecerles enormemente por esta invitación y por considerarme en parte como miembro de la tribu. La verdad que este tipo de iniciativas son muy valiosas. Yo tengo la experiencia de organizar escuelas de veranos de historia económica, llevamos 6, y es increíble los resultados que dan estas escuelas a largo plazo, tanto en materia académica, redes internacionales, y esto no es un exhorto, pero hasta hijos internacionales tienen las escuelas de verano, así que los vínculos que se desarrollan realmente son muy estrechos y muy duraderos. La pregunta de esta mesa es ¿qué se puede pensar en este contexto político latinoamericano sobre la economía del aprendizaje, la innovación y la creación de competencias, en este título tan largo? Y yo me voy a tomar algunas licencias para hacer algunas reflexiones que uno normalmente no hace en los ámbitos académicos. En primer lugar, yo no voy a hablar de toda América Latina, voy a tener una referencia hacia los países del Cono Sur, pero voy a tomarme luego la licencia de leer un par de páginas que son las conclusiones que yo escribí en un artículo de evaluación de las políticas productivas y científico-tecnológicas en lo que se ha dado en llamar el ciclo progresista reciente de América Latina. Pero antes, yo quiero hacer una reflexión un poco más general, y como buen rioplatense la empezaría con una letra de tango, de un tango de Julio Sosa que dice: al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Para no quedar tan anticuado, yo diría: al mundo le falla el genoma, que venga un biólogo y trate de arreglarlo. Pero todo esto viene a que mi pregunta es: ¿para qué queremos aprendizaje, innovación y creación de competencias? ¿Para qué? Entonces, vivimos en una coyuntura, insisto, esta es una reflexión muy general. Vivimos en una coyuntura, yo diría, de crisis profunda de los capitalismos amigables. La idea de que el capitalismo iba a poder conjugar estado de bienestar, innovación, igualdad, esa idea se está cayendo, ¿no? Tenemos una crisis bastante importante de las democracias. La calidad democrática en muchas partes del mundo se está deteriorando. Tenemos una crisis bastante marcada del orden y la gobernanza económica y la gobernanza global en general. Tenemos una crisis ambiental de proporciones enormes que hacen realmente inviable la continuidad del desarrollo como lo venimos teniendo.
Entonces, y creo que también que estamos, y esto es una opinión temeraria, yo creo que estamos enfrentados a una enorme destrucción de riqueza y a una importante caída de la tasa de interés, si le queremos decir a lo que estamos enfrentados. La destrucción de capital, obviamente, en términos agregados, es una enorme caída de la tasa de interés o de la tasa de ganancia. Entonces, estamos en una coyuntura que a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué no preguntarnos algunas cosas un poco más profundas? Es indudable que hay una enorme aceleración del cambio tecnológico, pero que esa aceleración del cambio tecnológico es enormemente ambigua, genera muchas oportunidades, pero estamos con una estructura global muy concentrada. El direccionamiento del cambio técnico no está necesariamente apuntando al fortalecimiento de estructuras de poder más democráticas, ni necesariamente a poder resolver problemas cruciales de desigualdad, bienestar y sostenibilidad. Y en este contexto de tan rápido cambio tecnológico y crítico, estamos ante una crisis de paradigmas alternativos enormes. El mundo va muy rápido y la construcción de interpretaciones y paradigmas alternativos es como que va todo el tiempo a la saga, y creo que vamos corriendo siempre detrás de la lógica del capital. Y me estoy poniendo un poco juvenil a esta altura de mi vida. Entonces me pregunto si no habrá que volver a pensar con fuerza qué alternativas tenemos al desarrollo capitalista. Me lo pregunto. ¿Es legítimo? Disculpen, capaz que soy un trasnochado, pero creo que nos tenemos que preguntar si no tenemos alternativas al desarrollo capitalista. Y yo no es que estoy creyendo que el capitalismo va a sucumbir. Yo no creo que el problema ambiental, es decir, creo que el capitalismo ha mostrado una enorme resiliencia y que va a poder resolver un montón de problemas, pero los va a resolver a su manera. Y probablemente si uno abraza, digamos, la ideología del desarrollo humano y sustentable, tal vez encontremos que hay muchas de esas deseos y ambiciones que sean difíciles de conciliar con la lógica del desarrollo capitalista. Pero no se asusten, que yo realmente no es que crea que hay que volver a la idea aquella del socialismo. Yo no sé si el socialismo, o por lo menos las experiencias históricas del socialismo que conocemos, son la alternativa. Tampoco creo que la idea del desarrollo humano sea una alternativa, porque creo que la idea del desarrollo humano presenta un montón de ambiciones, pero que, como decía antes, creo que entran en contradicción con muchas lógicas, y muchas de esas contradicciones la teoría o la idea del desarrollo humano no nos las resuelve, no nos plantea problemas, no nos plantea alternativas, no nos plantea alternativas a las transformaciones de las estructuras sociales y las lógicas de las estructuras sociales. Entonces, yo tampoco pregono una vuelta atrás. No es que crea que hay que desandar lo andado para volver a restablecer equilibrios, muy por el contrario, siempre me he considerado un ferviente desarrollista, y creo en el progreso, en el desarrollo tecnológico, creo en todo esto de la innovación y creo en un futuro mejor. Pero si a mí me apuran a decir para qué queremos y cuáles son los desafíos en términos de ciencia, innovación y aprendizaje, creo que los principales desafíos no los tenemos en el plano de las ciencias duras y las tecnologías duras, los tenemos en el plano de las ciencias sociales, en el plano de las innovaciones sociales, porque lo que está enfrentado la humanidad, creo yo, es un enorme desafío de innovación en las maneras de organizar la sociedad. Entonces,
yo sinceramente no tengo una salida. Ustedes dirán, ahora nos va a decir cómo, ¿no? Y yo les digo la verdad, no tengo la menor idea. Yo lo que tengo es es un asalto de insatisfacción, y podría empezar a hablar de un montón de cosas, del problema de la rentabilidad, de cómo controlar la rentabilidad, de cómo calificar la rentabilidad, si podríamos hacer una especie de construcción de criterios de rentabilidad en términos de desarrollo humano. Eso demandaría una enorme cantidad de formas de regulación, de control de la concentración de la riqueza. Sería un programa muy revolucionario que yo no me animo a llamarlo de socialista, porque lo que me viene a la cabeza como socialismo son cosas que a mí sinceramente no me gustan. Pero creo que en este campo hay una enorme cantidad de ideas a discutir, de debates a desarrollar y de innovaciones a llevar adelante. Entonces, disculpen, pero a veces en estos ámbitos uno se quiere permitir decir dar este tipo de reflexiones, que por lo general yo no las hago porque siempre estamos mucho más atentos a problemas coyunturales, a lo realizable, aunque miremos en el largo plazo, a las políticas que son realizables en lo inmediato, y hoy estoy abusando de la generosidad de ustedes para hacer esto. La pregunta es, ¿qué se puede hacer y dónde estamos en esta coyuntura? Pero esto yo creo que lo van a abordar con mucha más sabiduría y calificación quienes me van a hablar después. Entonces, disculpen, pero yo, como hay poco tiempo, quisiera leerles. Yo odio leer en público, pero esta vez lo voy a hacer para ser más preciso. Hablando de la coyuntura reciente de los gobiernos de la etapa de la era progresista, concentrado en el Cono Sur, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Hay una paradoja que consiste en que, mientras históricamente ha sido una prédica fuerte de las izquierdas que los cambios sociales implicaban cambios productivos importantes, en que los cambios productivos deberían conducir a transformaciones importantes de las relaciones sociales y de poder, los gobiernos progresistas tendieron a coincidir con un periodo de auge de la demanda y precios de commodities que fortalecieron el poder de sectores tradicionales y mellaron el filo de los discursos de cambio estructural. A su vez, el aporte de las políticas de cambio estructural a ese desempeño económico fue claramente marginal. Así, los programas sociales y de lucha contra la desigualdad, más que suponer una transformación de las estructuras productivas, quedaron dependiendo de los recursos generados por las actividades tradicionales. A tal punto fue así que se instaló el discurso de que se podía avanzar en la transformación social y en la defensa de los intereses populares sin necesidad de generar cambios productivos de significación, ya que se esperaba que la trayectoria de mejora de la demanda y precios de commodities continuaría de forma ininterrumpida por un periodo prolongado de décadas. En este contexto se produjeron efectivamente avances importantes en las políticas industriales, en un sentido amplio, entre las que encontramos a las tecnológicas. Sin embargo, estos avances fueron en general muy tímidos y muy pocos recursos fueron destinados a ellos. Más aún, la estructura de las políticas industriales siguió estando dominada por políticas de tipo horizontal, orientadas por la demanda, lo que ha tendido a reforzar las estructuras predominantes. Las políticas sectoriales y de tipo sistémico se abrieron paso lentamente y fueron conquistando mayor cantidad de recursos sin por ello haber sido demasiado gravitantes. El cambio de las políticas hacia enfoques más sistémicos se vio demorado por la necesaria reconstrucción de capacidades estatales, que habían sido erosionadas en el periodo de las reformas estructurales, que debió realizarse con posterioridad a ese ciclo, durante el cual se desmontaron políticas y capacidades. El lento proceso de reconstrucción de capacidades permitió la progresiva acumulación institucional que fue dando frutos lentamente. En el caso chileno, este proceso se vio interrumpido por el gobierno de Piñera 2010 y 2014, lo que muy probablemente volverá a suceder. Está sucediendo. Aún así, puede constatarse
Digo, porque esto fue escrito hace unos meses. Aún así puede constatarse que las políticas de tipo horizontal, y más aún las que se basan en secciones tributarias con poca evaluación y seguimiento, responden por una porción muy grande del presupuesto dedicados a estas políticas. En el caso uruguayo, puede que un caso extremo, el 83% del gasto en políticas industriales tiene este carácter de exenciones tributarias. Ya falta poco. La falta de capacidades y el debilitamiento de la convicción de la necesidad del cambio estructural llevó a que muchas iniciativas de cambio estructural, de políticas de oferta científico-tecnológica, quedaran confinadas a espacios limitados de la gestión pública sin un fuerte liderazgo al más alto nivel. Por ello, muchas políticas no lograron adquirir un carácter sistémico. Más aún, las nuevas iniciativas se iban superponiendo a viejas sin que hubiera una superación sistémica, generando lo que a los argentinos les gusta llamar la convivencia de distintas capas geológicas de políticas industriales. Otro aspecto que se ha destacado es que las políticas macroeconómicas pocas veces han estado articuladas con políticas industriales. Y a lo largo de este ciclo progresista, se puede destacar también, hubo cambios externos de importancia que terminaron por tener efectos decisivos sobre las políticas y la política. La crisis de los mercados financieros y la asiática generaron un momento de incertidumbre e impactos negativos en el ciclo expansivo. Esto es importante porque en este contexto las políticas industriales, tanto en Argentina como en Brasil, pasaron a tener un fuerte componente anticíclico. El Plan Brasil Mayor es un ejemplo claro, pero aún más nítida fue la situación en Argentina, donde las políticas de equilibrio de balanza comercial adquirieron gran relevancia, recordando en forma y en espíritu políticas proteccionistas de muchas décadas atrás. Realmente, por momentos, cuando uno mira las políticas industriales argentinas y los componentes ideológicos parecían muy de la sustitución de importaciones de los años 60. Pero el golpe final lo dio el fin del llamado superciclo de las commodities. Este cambio radical de coyuntura a partir de 2014 sacudió los cimientos de los acuerdos económicos, sociales y políticos sobre los que se construía el modelo de crecimiento y distribución. Ya que no quedaban recursos para políticas sociales y para corromper voluntades políticas, las élites, intactas en su poder económico y social, se hicieron fuertes en el plano político, iniciando procesos de radicales transformaciones de claro tono concentrador de ingresos, de reducción de políticas sociales y de vuelta a modelos de política industrial de tipo horizontal que tienden a fortalecer el poder económico de las élites tradicionales y de los nuevos socios vinculados a la inversión extranjera. Disculpen esta lectura, pero era como muy condensada y me parecía que era mejor leerla. Entonces, en definitiva, el balance de esta época progresista, yo diría, es bastante magro, si bien todos reconocemos que han habido logros muy importantes en el plano social y reducción de la desigualdad, aunque debo decir que vi hace poco unas estimaciones muy llamativas que, incluyendo los top incomes de Brasil, muestra que efectivamente no hubo una reducción de la desigualdad en Brasil en estas décadas. Estas cosas son muy discutibles, pero aún en el caso de Uruguay, cuando uno toma los top incomes, se ve que la reducción de la desigualdad tuvo lugar, pero no tanto. Entonces uno podría decir que las políticas progresistas fueron de poco resultado en el campo del cambio estructural. En materia de ciencia y tecnología, yo creo que lo más importante que se puede decir es que hay una recuperación fuerte de la institucionalidad, construcción de institucionalidad y de capacidades, aunque no con muchos resultados en términos efectivos. En materia de medio ambiente, realmente los avances que se registraron en esta década son muy flojos y podríamos decir, en el caso nuestro en Uruguay, muy recientemente está tomando un poco más de fuerza, por suerte, el tema de políticas ambientales. Y yo diría que en términos de políticas, en términos de transformaciones sociales, sustantivas, de transformación de las estructuras sociales, tengo la sensación de que también el balance es un poco decepcionante. Lo que no quita que
los logros en todos estos campos hayan sido hasta cierto punto destacables, sobre todo si entramos al tema propio de esta mesa, que es la situación actual. Y obviamente que lo que uno vislumbra de la situación global y de la situación regional, y lo voy a poner en el mismo tono de la introducción, yo creo que estamos en una coyuntura donde lo que vuelve a imperar con fuerza es la lógica del capital, la cruda lógica del capital con muy pocas restricciones. Creo que eso, de alguna forma, es lo que habría que intentar revertir. Contamos con buenos avances en materia de conciencia ambiental y de direccionamiento de la investigación en esa dirección, pero lo que está pasando en Brasil nos quita todas las esperanzas de que, no las esperanzas, perdón, pero nos da la convicción de que esto no es broma, lo de la lógica del capital, ¿no? Creo que podemos llegar a tener grandes dilemas entre metas ambientales y metas de bienestar. En nuestra propia experiencia nacional vemos que muchos de los logros que obtuvimos en materia de desarrollo agropecuario, aumento de la productividad agropecuaria, han ido de la mano de la generación de problemas ambientales muy importantes. Creo que, como en toda la región, también en Uruguay tenemos ciertos riesgos de desmantelamiento de logros y de construcciones institucionales que dio mucho trabajo construir, y creo que dentro de todo, en el caso uruguayo, podemos decir que eso es un ejemplo de cómo hubo avances muy moderados en muchos de estos planos, pero dentro de todo avances modestos, pero bastante articulados en un conjunto de dimensiones que yo creo que son valiosas para el desarrollo. Entonces, yo con esto simplemente les dejo la mesa tendida para que los otros dos colegas resuelvan todos los problemas de la coyuntura actual. Bueno, muchas gracias. Boa noite a todos. Desculpem, mas vou falar em português. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o LALIX pelas iniciativas que vimos na mesa anterior, né, tomadas, e também por essa mesa. Quero muito agradecer o convite para estar aqui e para participar dessa conferência, que muito me honra, inclusive, saudar meus colegas de mesa, que eu admiro imensamente, Rodrigo e Luiz. E é um prazer rever vários amigos, como diz a Judite, de muitos anos, né? E conhecer os novos. Bom, eu vou começar. Meu tema é Novas Políticas de Ciência e Tecnologia no Contexto Latino-Americano, Aprendizados e Oportunidade. Então, vamos para o próximo. Eu vou falar de 3 grandes desafios, né? Que são brasileiros, não de agora, já são de algum tempo, e acredito que vários deles são não só latino-americanos, mas de outros contextos. O primeiro deles refere-se aos atuais marcos regulatórios, às condições e regras para o financiamento do desenvolvimento, nesse contexto que o Luiz chamou de capitalismo, né, de presença hegemônica do capital. E eu acrescentaria capital financeiro, em particular. Eu acho que essa é a grande diferença do momento que a gente vive, né? Esses marcos regulatórios, essas condições, essas regras, quem opera a política sabe disso. Funcionam como uma invisível, mas poderosa política implícita, e para lembrar do Amilcar Herrera, que nos anos 70 nos falava atenção para o contexto macroeconômico e macropolítico e macro de todos os países, porque, por vezes, esse contexto
tem a força de uma correnteza que inutiliza completamente as políticas, por mais bem desenhadas que sejam, de ciência e tecnologia. Aqui eu estou falando de políticas para o desenvolvimento. A Cecília lembrou, eu passei 9 anos trabalhando no Banco Nacional de Desenvolvimento, e é uma loucura. Nós não conseguimos financiar quem não garanta que pode devolver o dinheiro. Então, os critérios não são vou apoiar quem mais precisa de apoio ao desenvolvimento, é vou apoiar aqueles que conseguem garantir que podem receber um financiamento. É o olhar financeiro nessa lógica desse regime de acumulação do capitalismo dominado pelas finanças. Isso eu acho que é um problema fundamental. E essas regras estão coladas no modus operandi. Nós fizemos várias avaliações sobre as políticas de apoio ao desenvolvimento inovativo e produtivo brasileiro, e a resposta, invariavelmente, era, independentemente do conceito melhor ou pior que se tenha do desenvolvimento, na hora de financiar, vai tudo para o lixo. O que vale são as regras que são exigidas por esse sistema de financiamento. Isso, eu acho que é um fator importantíssimo que a gente tem que verificar. É lógico que o resultado é o reforço de distorções, de exclusões e desigualdades. Então, aí a urgência em superar os regimes malignos, como diz Luciano Coutinho, elaborando a ideia inicial de Amilcar Herrera, a Convenção do Desenvolvimento Neoliberal Financista, que nos falava Fábio Herber, e a criminalização do apoio ao desenvolvimento. Porque, se você não cumprir as regras, você vai para a cadeia. Pessoalmente, mesmo o funcionário que trabalha na Agência de Inovação Brasileira, que é a FINEP. Esse termo último é do então presidente da FINEP, Luiz Fernandes, tá? Que restringe a possibilidade de implementar qualquer projeto soberano de desenvolvimento. Eu tenho aqui referências de trabalho nossos na Rede CIS, mas tem várias pessoas falando isso no mundo. O segundo ponto, que não é por acaso, o Luiz até foi positivo, otimista, em falar do Brasil maior. A nossa argumentação é que nós não fazemos planejamento de longo prazo ou para o desenvolvimento, mesmo num período de 4 anos, que é o de governo, há mais de 30 anos. Nós não fazemos isso. O Brasil maior, eu estava ali, eu vi, era um PowerPoint. Não existia coisa mais densa que isso. Mas, se as regras já estão definidas, para quê perder tempo? As regras já estão definidas. As regras de financiamento, as regras financeiras, já são um plano. Elas já selecionam quem pode e quem não pode receber apoio. Ponto. Bom, então, não fazemos isso. Fazemos pequenos chamados projetos, etc. E aí a necessidade de superar essas forças invisíveis, porque isso tudo é invisível. O pior é isso, é muito difícil de enxergar. Quando você vai operar, quando você entra na máquina, você vê isso de várias formas, mas ela, em geral, é invisível. Essas forças invisíveis dessa convenção financista neoliberal, esse modelo de catch-up, sem outras missões, né, a não ser emparelhar com mais da frente, as quais, além de reforçadoras de dependência e exclusão, isso falamos na América Latina desde os anos 50 ou 40, né, são implosivas da coesão econômica, social, política e territorial, desde a escala nacional até a municipal, a local. Bom, ampliar a necessidade, então, de ampliar o entendimento desses entraves, objetivos e prioridades do desenvolvimento. E, particularmente, eu acredito que a saída é avançar na modernização e democratização do Estado. Vou falar um pouquinho disso mais para frente. O terceiro macro desafio,
que, apesar da força do pensamento latino-americano sobre desenvolvimento, sobre ciência, tecnologia e inovação, a gente tem aí uma tendência, né, como países que foram colonizados, né, a gente tem essa coisa de achar que o que vem de fora é sempre muito melhor do que o que temos dentro. Essa cópia, essa mimetização desterritorializada, descontextualizada de teorias, de conceitos, de modelos de política, que, além de obsoletos, são inadequados e que colocam fora do radar e excluem, por definição, tanto da nossa agenda de ensino e investigação, como a de política, importantes agentes, territórios, conhecimentos e atividades produtivas e inovativas. Estão sempre fora do radar, porque o radar é dos outros. E os outros estão mirando no que é centro do desenvolvimento deles. Não tem que mirar no nosso. Quem tem que mirar no nosso somos nós. Então, esse esforço que temos que fazer. Essa mimetização, de novo, cria e reforça formas de dependência, distâncias. Todo mundo fala do abismo, né, dos gaps e as desigualdades. Bom, matrizes do pensamento, teorias, indicadores, metodologias, é evidente que não são neutros, não podem ser copiadas, né? Devem ser contextualizadas, ancoradas nos objetivos do desenvolvimento das diferentes situações a que se destina. Nós estamos falando isso na América Latina pelo menos há mais de 50 anos. Né? Mas quando surge alguém ali, ainda bem que surge alguém, que fala, não, tem que ter política transformativa, com missões, todo mundo, é isso. Poxa, estamos cansados de falar isso nesse continente há anos, que é lógico que as políticas de desenvolvimento de ciência e tecnologia têm que atender os objetivos do desenvolvimento. Eu não preciso falar mais isso com vocês. Mas o pior é quando que os aportes, os pequenos aportes críticos, meus colegas tenho certeza que devem enfrentar isso, vêm sendo neutralizados pela imposição dos pressupostos do que alguns outros chamam de ortodoxia paleoliberal. Eu acho que o Rodrigo vai concordar comigo se eu disser que muitas dessas coisas é o mesmo de sempre. Por que chamar de neo? Chama de paleo. Claro que tem toda uma adequação aos tempos atuais, instrumentos e ferramentas, isso porque nós ali hoje, em 2 minutinhos, estávamos conversando e ele dizia, mas é sempre, as forças são as mesmas, as forças perversas são as mesmas. Sim, tem alguma coisa de novo, mas o geral é isso mesmo, e que se apoia em preceitos que são colocados como inquestionáveis e com terminologias adjetivas travestidas de modernidade. A flexibilização, na verdade, em geral, sempre é precarização das condições de trabalho. Só para dar um exemplo, né? A hegemonia dessa e abstração lógico-numérica associada à suposta neutralidade do saber, como se o saber fosse sempre bom, e sua disponibilidade para ser apropriado segundo a lógica do mercado, meu Deus do céu, também na América Latina criticamos isso há décadas, né? E o pior, o pensamento dominante sempre nega a existência de todas as demais formas de conhecimento que não se pautarem pelos mesmos princípios e regras metodológicas. A injustiça cognitiva ou a colonialidade do saber, que aqui na América Latina também discutimos há anos, né, se desdobra e avança sobre o terreno da cognição e formação de conhecimento. E a gente tem que pensar, gente, que tipo de literatura, que tipo de teorias, que conceitos nas nossas aulas estamos passando para os nossos alunos, nas nossas investigações, estão orientando nossa capacidade de enxergar, nos nossos estudos, nas nossas dissertações, nas nossas teses, em quem a gente está se apoiando? Será que isso ajuda ou será que isso atrapalha, né?
Bom, lógico que poder e saber são indissociáveis, e o poder se torna ainda mais forte quando um determinado saber é colocado como inerentemente sempre superior a todos os demais e como única forma possível de conceber e atuar no mundo de hoje. Bom, então eu estou falando em urgência em superar os modelos descontextualizados de conceber e orientar o desenvolvimento mais uma vez. E a solução é avançar na contextualização dos conteúdos do conhecimento, articulando o potencial científico e tecnológico. Não estou negando a importância de sabermos o que estão falando na fronteira do conhecimento, não. Mas e o que isso tem a ver com a gente? Como é que nós podemos usar isso? E aí eu chamo a atenção não só para os saberes e fazeres existentes no vasto território latino-americano, mas a importância de redes como essa, né? Eu estou falando da LALIX, eu estou falando da Rede SIST, que temos no Brasil há mais de 20 anos, e que temos a chance, a oportunidade de ter colegas conosco de diferentes países, da Rede Globelix e várias outras. Bom, eu trouxe aí uma citação do Celso Furtado, economista brasileiro, muito conhecido, que ele publicou em 82, minha gente. Vejam isso. Ele está falando da luta contra as ambiguidades da doutrina monetarista. E ele diz o que está em jogo é mais do que um problema de desmistificação ideológica. Temos que nos interrogar se os povos da periferia vão desempenhar um papel central na construção da própria história ou se permanecerão como espectadores enquanto o processo de transnacionalização, isso era a época do início da globalização, e ele se recusava a usar, como os franceses também, global, né? Os franceses usavam mundialização e o Celso usava transnacionalização. Enquanto esse processo define o lugar de cada um, que cabe a cada um ocupar, nessa imensa engrenagem que promete ser, então, ele falava, né, a economia globalizada do futuro. É isso que a gente está falando. E ele dizia, então, a nova ortodoxia doutrinária, ao pretender reduzir tudo à racionalidade formal, oblitera a consciência dessa opção. Atenção, nós temos sempre que estar atentos e fortes, como diz uma das músicas brasileiras. Já Brasil. 3 macros desafios, só 3 macros desafios. Primeiro, a retomada da ênfase das leis do mercado. As políticas de austeridade, a redução do papel do Estado, do investimento público e a ênfase à privatização, que, na verdade, tem sido desnacionalização, porque não tem sido grupos privados brasileiros que têm ocupado esse espaço. É desnacionalização. O segundo, a reformulação e cortes nas institucionalidades e políticas para o desenvolvimento, principalmente social, regional, a saúde, a educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, inclusão social, direitos humanos, cidadania, etc., etc., etc. Entraves colocados, o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção, nos principais eixos dos sistemas produtivos e inovativos brasileiros. Eu estou falando da Embraer. Quantos estudos fizemos sobre que sistema produtivo e inovativo é esse? E a gente tem que lembrar, se a gente vem de uma empresa que já se mudou para os Estados Unidos, mesmo que 80%, tem uma série de outras empresas de menor porte que ficam sem a âncora, né? E que, então, a destruição é sistêmica. Petrobras, a mesma coisa. Estamos fragmentando e vendendo, eu pus entre aspas, porque os preços de venda, muitas vezes, são pouquinho maior do que o lucro que essas empresas dão num ano. Bom, criminalização e falência de empresas de engenharia de projeto, que eram competitivas no exterior, ou estão presos ou faliram. E o Brasil teve esse problema. Em vez de julgar a pessoa, segurou a empresa.
e dela dependem, de novo, uma série de outros pequenos produtores que foram no rodo. Meu tempo está acabando, mas eu queria deixar essa figura. Isso são os fundos nacionais, né, a gente chama federais, de apoio à ciência e tecnologia no Brasil, um trabalho que a Cassiolato está publicando agora, ele é o autor desse gráfico, e que aí mostra a queda vertiginosa depois das mudanças do governo em 2016. É lógico que houve um aumento muito grande, né, no período Lula II, Dilma, porque o Brasil fez um esforço imenso e maravilhoso de ampliar as instituições de ensino e pesquisa. Não estou falando só ensino e investigação, não estou falando só de universidades. Para o interior do Brasil. Foi maravilhoso ver aquilo. Agora, muito dessa queda diz respeito a isso. E, para finalizar, o contexto político brasileiro ao final da segunda década do milênio, não é? Descarte como anacrônico, né, do debate latino-americano, que houve imputo da maior importância sobre o desenvolvimento, aí, em especial as origens das desigualdades, soluções para isso, a importância da sustentabilidade, da integração regional, da intervenção estatal, dos projetos de sistemas produtivos nacionais e autônomos, né? O tal do mudança estrutural, câmbio estrutural que falamos há séculos, ação transformativa, políticas transformativas. O processo de... Aí eu estou citando Gessé Souza, um antropólogo brasileiro, que, enfim, ocupou cargos também, foi presidente do IPEA, um Instituto de Estudos e Pesquisa no Brasil, processo de criminalização do Estado, da política e da soberania popular. Ele está falando da cidadania, da democracia. Resposta dos órgãos de representação de classes e outros sociais. E aí tem várias iniciativas, por exemplo, se a gente está falando de ciência e tecnologia, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, muito famosa, a SBPC, e uma iniciativa que está escrevendo muito, que esses cortes acabaram privilegiando, lógico, que as mais ricas, nas regiões ricas, as instituições de ensino e pesquisa, e estão sendo mais negativas nas partes mais pobres, para as classes mais pobres do país. É lógico que a gente tem também, agora, uma iniciativa muito importante junto com o Congresso, com o nosso parlamento, liderada pela SBPC, mas não só a SBPC. E vamos ter uma grande manifestação no final do ano. Mas é difícil, é muito difícil fazer alguma coisa com relação a isso e com um governo teoricamente eleito democraticamente. Já estão saindo uma série de análises no Brasil, e eu queria citar aqui uma que é internacional. Não sei se já viram um documentário, nós estávamos comentando também um pouquinho antes, The Great Hack, em português, privacidade hackeada. Mas como é que eles usam, né, as novas tecnologias para juntar todos os dados e informações que tem sobre cada um de nós e fazer não só propaganda customizada para comércio, mas também para fins eleitorais. Eu recomendo ver o vídeo. É impressionante. Se a gente quer discutir o contexto político brasileiro, latino... Aliás, o Brasil aparece no filme, né? Por que será? Mundial, eu acho que a gente tem que prestar atenção nessas coisas que são ditas e escritas. Rapidamente, para dizer que eu sou muito otimista, apesar de tudo, e eu tinha preparado aqui uma série de lâminas sobre oportunidades, que eu vou deixar para outra ocasião, mas eu acho que a gente tem que vencer o imobilismo. Isso eu estou falando para nós, brasileiros, em particular, porque o pior de tudo que nós estamos passando é o imobilismo. Todo dia tem uma notícia, tem uma fofoca, tem um escândalo, fica todo mundo assim. Vai trabalhar, vai trabalhar. Então, vencer o imobilismo e pensar, trocar ideias. Eu vou terminar e dizer que acredito que a gente tem uma série de oportunidades
principalmente de países relacionados a países que não têm tanto compromisso com esse paradigma que tem que mudar, mas não muda. A gente tem oportunidades para aproveitamento, por exemplo, dos reservatórios de desenvolvimento e conhecimento. O que é isso? A inclusão, pela primeira vez, como vimos no Brasil acontecer, atores, territórios e atividades que nunca tinham entrado na agenda de política e que se tornaram visíveis e que foram apoiados. E uma última coisa que eu queria dizer é que eu acho que uma das grandes oportunidades também é a gente descentralizar políticas e financiamento, estimulando não só a coordenação e cooperação, que falamos há anos, mas a participação, que também falamos há anos. E aí, uma das coisas que o governo passado fez, e agora foi completamente desmontada, a gente tinha uma secretaria em nível de governo, para desenvolver ferramentas e sistemas de representação e participação social, que é muito importante. Eu acredito que só dessa maneira, com participação, legitimidade, e o que a gente viu no Brasil, que não pôde ser destruído, foram as coisas que se apoiavam nesse tipo de mecanismo. Inclusive, a política para arranjos produtivos locais, que foi muito influenciada pelo trabalho da Rede CIS, nós todos que estamos aqui, porque era descentralizada e tinha participação, não foi destruída. É lógico que não tem recurso nenhum, como nenhuma outra coisa no governo, mas não conseguiram desmontar. Então, eu acho que democratizar, modernizar o Estado e ampliar a participação. E como a gente estava hoje discutindo, né, no trabalho da Jéssica, muito interessante, para definição, para implementação e para avaliação de políticas é fundamental. Participação de todos, né? E temos vários exemplos no Brasil que podemos sempre mencionar, se tiverem interesse, que deram muito certo com isso e que resistiram a essa enxurrada de transformações que nós estamos vivendo. Muito obrigado, sorte para nós todos. ¿Qué está pasando en el mundo? Sería bueno tener alguna idea, ¿verdad? Uno podría conjeturar que en el cuarto de siglo siguiente al desdibujamiento del llamado socialismo real, asistimos a una globalización capitalista basada en el conocimiento avanzado. En fin, esto es un esquema, pero creo que se puede elaborar y lo tomo como punto de partida. Allá por el año 2016 empezaron a ocurrir lo que Hodgson ha denominado una serie de terremotos. Bien, ¿a dónde mirar para tener alguna idea de a dónde nos llevan esos terremotos? Yo voy a proponer 4 miradas. Propongo en los próximos días mirar a Hong Kong. La sociedad capitalista del conocimiento, al principio, parecía que era, por definición, casi Estados Unidos. No es evidente que no vaya a serlo China. En ese caso, ¿cuál es la forma política dominante de la sociedad capitalista del conocimiento? Eso es una de las cuestiones que está en juego. ¿El autoritarismo, el sistema monocrático, va a poder afianzarse? Miremos en los próximos días a Hong Kong. ¿Y a dónde miramos en las próximas semanas? Yo sugeriría en las próximas semanas mirar a Gran Bretaña, porque allí claramente la reacción contra la globalización desde la derecha y basada en los perdedores de la globalización, cosas que de nuevo podría elaborar pero que me animo a sostener con cierta confianza, en Gran Bretaña va a llegar a un momento decisivo. Está claro, el Brexit es la terrible confluencia de un conjunto de demagogos con los perdedores de la globalización. Eso divide al Partido Laborista al medio, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué va a pasar con eso? Miremos a Gran Bretaña.
¿A dónde mirar en los próximos meses? Sin duda a Estados Unidos. En Estados Unidos, por un lado, se juega si la gran potencia impulsora de la globalización se va a transformar en la principal destructora de la globalización, y se juega algo muchísimo más importante. Si la humanidad se va a suicidar sistemáticamente dirigida por el país que más le debe a la ciencia y la tecnología y que ha dejado de creer mayoritariamente en la ciencia. Así que los próximos meses miremos a Estados Unidos. Y en los próximos años, sin duda a Brasil. Ahí los tres grandes desafíos de nuestro tiempo pasan por Brasil. La desigualdad, la desdemocratización y la desustentabilidad, si se puede decir de esa manera. La pelea de los pueblos pasa por Brasil. Con nuestros hermanos brasileños está nuestro corazón y a ellos miraremos y si podemos los ayudaremos porque ahí se juega nuestro futuro también. Y al hablar de Brasil uno llega a lo que nos han propuesto, hablar del contexto político latinoamericano. Yo me voy a centrar, Luis se centró en el Cono Sur, yo voy a hablar de Sudamérica, porque me parece que lo que ha tenido una cierta unidad en los últimos tiempos no es tanto América Latina como Sudamérica. Y allí, caramba, es con mucha modestia que los veteranos podemos hablar, porque una conjunción astral absolutamente improbable no la aprovechamos bien. Esa conjunción de economía favorable y política progresista que se da una vez cada 5.000 años, no supimos aprovecharla bien los veteranos. Por lo tanto, a los jóvenes, solo acepten como consejo nuevo ser muy audaces. Pensar todas las cosas con cabeza propia, pensar de nuevo, incluso cuestionando lo que hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Cuando llegó la hora de hacer políticas de ciencia, tecnología e innovación, lo mejor de la tradición latinoamericana fue, por lo menos en el Uruguay, activamente ignorado. Toda la tradición de Feinsilver, la tradición de Sábato, etcétera, 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 fue insolentemente ignorada. Bueno, en ese contexto no podemos ser muy confiados en nosotros mismos. Tuvimos 50 y tantos años trabajando para cuando llegara esto, y cuando llegara esto, ¿qué hicimos? Así que, fundamentalmente, a los jóvenes que nos van a estar escuchando estos días, hay que empezar de nuevo. Qué maravilla ser joven, qué envidia ser joven en este momento. Empezar de nuevo quiere decir empezar de nuevo en lo conceptual, en lo empírico y también en las estrategias, porque si algo tienen los estudios del desarrollo es que no podemos decir, la práctica no supo atender a la teoría. No. Cuando la práctica no supo atender a la teoría es que la teoría era insuficiente. O sea que hay que volver a pensarlo. Quizás lo que nos pasó es que no tuvimos en cuenta todas las dimensiones que debiéramos haber tenido en cuenta. En diálogo con Luis, que como es mucho más joven que yo, ha vuelto a ser un militante socialista radical, como lo era cuando era joven, por cierto. Exactamente, por eso diste tantos malos pasos. Bien, en esa perspectiva, fíjense lo apasionante de la nueva época. Es seguro que va a haber transformación social, no sabemos cuál, pero va a haber transformación social. No es pensable que dentro de 25 o 30 años las relaciones económicas, políticas, ideológicas y militares sean las mismas que las actuales. En el antropoceno, para decirlo brevemente, el cambio de las condiciones climáticas y todo lo que eso implica, significa que va a haber transformación social. Volvamos por un segundo a Marx para pensar eso, para los compañeros y compañeras que vienen de otras partes. Carlos Quijano, gran maestro del pensamiento uruguayo, decía, a Marx se vuelve siempre. Y este es un buen momento para volver a Marx. ¿Qué podemos decir? En tiempos
cuando Luis era joven y yo casi joven también, pensábamos la transformación social como una transformación social en plazo corto y racionalmente dirigida por ciertos actores. Lo que Marx hubiera dicho la revolución. Pero la transformación social sobre la cual Marx construyó su teoría era muy distinta de esa. Era la transformación que, para decirlo esquemáticamente, llevó del feudalismo al capitalismo, una transformación secular que tuvo lugar en muy distintos niveles de la actividad social, con la participación de actores muy variados. La transformación del feudalismo en capitalismo no fue la Revolución Francesa, no fue la toma de la Bastilla, fue un proceso secular. Probablemente estemos asistiendo, con un tiempo histórico acelerado, a algunas décadas de transformación social profunda e imprevisible. En ese sentido, no podemos engañarnos. Va a ser en un contexto a priori no muy favorable, por los tres grandes desafíos que no podemos ignorar. Desafío ambiental, el desafío de la desigualdad, el desafío de la desdemocratización. Bueno, las cosas que están en la convocatoria de esta Academia de Maestría LALIX. Y sobre todo en condiciones poco favorables, porque el recurso fundamental de poder de nuestro tiempo, que es la ciencia y la tecnología, la dominan las élites. ¿Qué harán con ella? Bueno, eso es otra cosa. Pero mientras eso siga así, las cosas van a ser de pronóstico reservado. Uno podría hacer varias sugerencias para la investigación, qué cómodo, ¿verdad? Cuando uno llega a cierta edad, recomendarle a una cantidad de jóvenes que contesten las preguntas que uno no sabe contestar. Bien, pero como ustedes nos van a sufrir todavía algunos días más, yo me voy a limitar a una sola sugerencia para la investigación, dejando otras para más adelante. A mi modesto entender, la cuestión decisiva es volver a pensar el poder en relación con el conocimiento. Eso lo hizo Marx, pero lo hizo de una manera que, bueno, si tenemos tiempo lo conversaremos un poco más. Anticipó, basta releer el Manifiesto Comunista, el papel que iba a tener la ciencia moderna, extraordinariamente, pero probablemente no tuvo en cuenta las diversas relaciones sociales que debió haber considerado. Bárbaro, esto de poder enmendarle la plana a Marx, uno tiene el micrófono y puede cuestionar a cualquiera. En esa perspectiva, yo diría que no hay pregunta de investigación más importante que la de saber si los actores subordinados van a poder tener alguna incidencia en relación al conocimiento avanzado. Si la respuesta es negativa, permítanme decirlo en términos muy académicos, estamos recontraembromados, porque las élites no solo van a fomentar la desdemocratización y la desigualdad, están fomentando también la desustentabilidad. Así pues, esa es probablemente la pregunta de investigación que si yo pudiera dentro de 20 años volver a preguntarles a los jóvenes que están acá qué hicieron, sería lo primero que les preguntaría. En esa perspectiva, déjenme invocar a dos grandes maestros, economistas ambos, pero ambos capaces de superar a la economía. En un momento igualmente dramático, o casi tan dramático como el actual, cuando sentía que el desarrollo estaba suscitando catástrofes, Albert Hirschman dijo, hay que ir de la economía a la política y más allá. No poca cosa. Pero Christopher Freeman dijo algo mucho más profundo y más adecuado a los tiempos que corren. Freeman enseñaba, los estudios interdisciplinarios del desarrollo tienen que incluir, por supuesto, a todas las ciencias sociales, pero también a las ciencias naturales y a las tecnologías. Si Hirschman probablemente cuando escribió esto ya por 1980 tuviera razón, hoy por hoy no la tendría. Porque si lo que queremos es manejar los desafíos de la desigualdad, la desdemocratización y la problemática ambiental y climática, no la vamos a hacer si no logramos que a la vez
ciencias sociales, tecnologías y ciencias naturales colaboren. Bien entendido, esto no es en absoluto una posición, digamos, cientificista o tecnologicista. Los cambios sociales son esos, sociales, son cambios en las relaciones de poder entre las clases, los grupos, los colectivos. El problema es que los cambios sociales siempre han tenido que ver con quienes manejan las tecnologías productivas, destructivas, conectivas. En fin, y llegando a la cuestión que de alguna manera está subyacente en la temática de esta mesa, ¿se puede hacer política en ciencia, tecnología e innovación cuando se tiene muy poco peso en las policies, en las políticas estatales? Eso es lo que nos está pasando en América Latina y me temo que va a seguir pasando con idas y venidas por algún tiempo todavía. Entonces, si eso es así, la orientación fundamental de democratizar el conocimiento tendríamos que no dejarla vinculada solo a la acción del Estado. Ojalá podamos, ojalá en este país tenemos elecciones en poco tiempo, ojalá el Estado mantenga una conducta progresista y la incentive y la lleve adelante. Pero ¿qué pasa si quedamos totalmente apartados de la incidencia en las policies? ¿Nos vamos a casa y esperamos 20 años a que el viento cambie de dirección? ¿O podemos pelear la democratización del conocimiento en otros niveles, además de las policies? La democratización del conocimiento tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a la educación superior. Eso no depende solo ni exclusivamente de los gobiernos centrales, se puede pelear en otros terrenos. La democratización del conocimiento tiene que ver con la agenda de investigación, qué se investiga y para quién. Eso no depende solo de las políticas centrales. La democratización del conocimiento tiene que ver con impulsar estrategias de creación científica y tecnológica más sustentable, más inclusiva. Jorge Sábato lo decía en 1968, la tecnología que hemos estado usando masivamente en América Latina es desigualitaria. Lo decía y no es raro que él lo dijera, pero tampoco sirve para resolver los problemas ambientales, lo decía hace 50 años. En esa perspectiva, entonces, hay que trabajar a todos los niveles. Por cierto, la perspectiva multinivel que ahora ha cobrado merecidamente mucha atención y lo indica con claridad. Hay que trabajar desde los niveles más micro, los circuitos innovativos, a los niveles más macro, las propuestas progresistas en su conjunto. Fíjense ustedes que uno puede decir que la transformación así llamada del feudalismo al capitalismo tuvo lugar en muy distintos niveles, pero en particular tuvo lugar a niveles micro. Para repetir una frase que algunos amigos me han escuchado, Marx decía que la burguesía surgió en los poros del feudalismo. Eso quiere decir que aún en los momentos de dificultades macro hay espacios, meso o micro, donde uno puede colaborar a abrir cauce a la democratización del conocimiento, a la democratización a secas. Va a ser fascinante desde el punto de vista político la América Latina de las próximas décadas, va a ser angustiante, de eso sin duda, pero quizás sea también fascinante, porque va a haber que combinar resistencias macro, como las que están teniendo lugar para nuestra admiración en Brasil y en otros lugares, va a haber que conjugar resistencias macro con propuestas a nivel meso. Hay sistemas sociotécnicos, hay regiones donde se pueden hacer cosas. El Uruguay transformó su matriz energética y eso probablemente no retroceda. Y a niveles micro siempre hay posibilidades. Yo diría que van a tener
los estudiosos jóvenes que volver a aprender de la sociedad. Nosotros le hemos dicho mucho a la sociedad cómo debería cambiar. Deberíamos aprender más de ella, cómo cambia realmente a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro, por supuesto. Ir a mirar este laboratorio de políticas que ha sido América del Sur en los últimos 15 años, qué cambió realmente y qué no cambió. ¿Y qué pregunta podríamos tener como pregunta organizadora hacia el futuro? Infinitas, pero yo diría una. Hay una tensión que va a marcar la vida de nosotros, de los jóvenes, incluso de los nietos que están acá, de los que están acá. Hay una tensión entre proteger el ambiente y producir para atender a las necesidades de la gente. Esa tensión entre producción y ocupación por un lado y preservación ambiental y protección climática por otro, ese va a ser el mayor desafío. Implica cambios científicos y tecnológicos, implica cambios sociales, implica cambios culturales, desde lo más ideológico, desde el consumismo, hasta lo más duro, qué física se hace, qué química se hace. Maravilloso desafío, enorme cuestión, son tareas para nuevos investigadores. Ojalá pueda escucharlos en 5 años. Traigan todas las respuestas para entonces, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Creo que las exposiciones fueron más que provocadoras. Vamos a abrir un espacio para preguntas. Si les parece, recojo 3 preguntas y responden. Quiero darle prioridad a los estudiantes, así que por eso estoy mirando sobre todo para este lado. Aprovechen la instancia para preguntar. Quería, en relación a esto de democratizar los conocimientos, pero igual, digamos, los 3 si pueden responder, cada uno su posición, algo que a mí me da vueltas también pensando en cuáles son esos conocimientos que hay que democratizar en realidad, porque pienso en esta de las sociedades del conocimiento y también en los procesos de evaluación de credenciales, y esta idea de que vamos corriendo atrás de títulos para alcanzar y en realidad se va reduciendo las posibilidades de ingresos al trabajo, digo, hay una segmentación en las relaciones del trabajo, que tienen que ver con estos cambios del sistema capitalista y cómo se dan estos procesos de acumulación. Entonces, bueno, eso, mi pregunta es, ¿cuáles son esos conocimientos que creen que son los que deben ser democratizados? Porque hasta ahora los sistemas educativos se han orientado a democratizar en conocimientos para el trabajo, y pienso, bueno, ¿qué trabajos? ¿Para qué tipo de sociedad? No sé. Bueno. Boa tarde. Muito obrigado. Queria perguntar para a professora brasileira se existe no Brasil, no BNDES ou em uma outra política pública, experiências. Nós conhecemos as experiências do orçamento participativo do Porto Alegre, mas queria perguntar se em políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, se existe alguma experiência em que a própria sociedade civil vote pela distribuição do orçamento público de ciência, tecnologia e inovação. Hola, muchas gracias por las charlas. Yo tengo una duda. ¿Cómo? Que tengo una duda sobre, al final la sociedad está avanzando a nivel tecnológico en una dirección que lleva a la obsolescencia del trabajo al final. Entonces, estamos creando como un ejército de máquinas que está sustituyendo una mano de obra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? ¿Cómo se puede llevar a generar un valor agregado de la sociedad cuando al final la mecanización de los trabajos está haciendo que se pierda una parte de la sociedad, no puede estar integrada en esto? Entonces, ¿cómo se podrían gestionar las políticas en esta dirección? Gracias. Y bueno, yo obedezco. A ver, presupuesto participativo en ciencia, tecnología e innovación, no sé, simplemente lo que puedo contestar es lo ignoro si hay experiencias relevantes, probablemente aquí haya compañeras y compañeros con mucho más conocimiento que eso. Pero si en vez de presupuesto participativo lo que nos interesa es participación en general, entonces toda política de extensión universitaria que merezca ese nombre y no sea mera propaganda,
es participativa por definición. Es participativa incluso en términos de democratización del conocimiento, porque lo que apuesta es a conjugar conocimientos de distintos actores de tal manera que todos aprendan en los procesos de resolver problemas colectivos. Yendo a un caso del cual hay 15 o 20 compañeras y algunos compañeros que conocen mucho mejor que yo el tema, en el Uruguay yo te diría, las políticas que a partir de la iniciativa de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay en el año 2013 viene llevando a cabo desde la universidad, impulsando investigación e innovación para la inclusión social, eso es participativo porque está clarísimo, y te lo van a poder contar mucho mejor que yo muchos que están acá, está clarísimo que sin participación de los actores a los que se quiere llegar, entonces eso no funciona. Por consiguiente, a esa pregunta, no sé si hay específicamente cuestiones de presupuesto en CTI, que hay cuestiones en las que los actores sociales empiezan a participar así. Y esa es la dirección fundamental, porque ¿cómo van a aprender? La palabra que estuvo siendo utilizada acá, ¿cómo van a adquirir el poder para manejar decisiones en materia de conocimiento si no es a través de experiencias en donde sus principales problemas estén involucrados? Todos sabemos, ¿quién aprende? Yo aprendo, tú aprendes, todos aprendemos a partir de lo que nos importa y nos preocupa. Por consiguiente, allí hay una vía no solo para decir algo sobre la pregunta, sino para ir a la cuestión más general de conocimiento y actores postergados. Con respecto a la democratización del conocimiento y de la educación superior, naturalmente, no es una panacea, no existen esas panaceas, pero déjenme decir 2 o 3 cositas. Comparen la situación laboral de quienes pudieron acceder a la educación terciaria y la de quienes no pudieron. Sin duda hay graduados que no tienen trabajo, todas esas cosas las conocemos y van a seguir existiendo cada vez más. ¿Y los que quedaron por el camino? Hagan comparaciones. ¿De qué se trata cuando uno habla de democratizar la educación superior? Y de formar a la gente para seguir aprendiendo siempre. Van a tener que cambiar vez tras vez lo que hagan, van a tener que afrontar desafíos políticos, sociales y culturales muy nuevos. ¿Qué pasa con aquellos que dejaron de estar en la tarea de aprender, de discutir, de estudiar a los 15 o los 16 años? ¿Qué pasa cuando pierdan su empleo? Si lo pierde una persona que está estudiando y aprendiendo, ¿podrá conseguir otro? No sé. Si lo pierde una persona que ha dejado de estudiar y aprender hace 20 años, ¡ay! ¡Qué pronóstico reservado! Por consiguiente, aquí no hay una panacea, no estoy en campaña electoral, no estoy tratando de ser elegido para nada sobre la base de generalicemos la educación superior, que con eso resolvemos todos los problemas. Yo digo lo contrario. Digo, si no lo hacemos, vamos a generalizar los problemas. Y eso me lleva a la última cuestión, el trabajo que se pierde, las máquinas que van sustituyendo. Fíjense ustedes, de nuevo aquí creo que hay una potencial confluencia con lo que decía Luis, ¿qué trabajos se pierden? Los trabajos que las máquinas pueden hacer, pero lo que no se pierden son trabajos en la salud, son trabajos en los sistemas de cuidados, son trabajos en la educación, y podría seguir así. Así que acá lo que hay no es una ineluctable tendencia hacia el fin del trabajo, hay una sustitución permanente de ciertos tipos de actividades, pero no una desaparición como el destino en la tragedia griega, inevitable del trabajo. Depende de las relaciones sociales. En el Uruguay se cuestiona mucho el incremento de la ocupación pública. Es discutible que haya crecido, pero en donde no hay ninguna duda es en dónde creció. Creció en educación y salud. Por lo tanto, esas son las cosas que muestran, creo yo, cómo se puede avanzar. Fíjense, para terminar y no monopolizar el uso de este objeto, fíjense
que a diferencia de lo que pasaba hace 25 años, no son solo los cajeros y cajeras de supermercados los que están perdiendo el trabajo. Son incluso también personas con nivel terciario que, por ejemplo, se acostumbraban a mirar exámenes médicos y ahora esos exámenes médicos los miran mucho mejor que lo haría una persona, lo mira una máquina. Ahora, la diferencia es que si esa persona tuvo una formación terciaria como es debida, puede seguir trabajando en otras cosas. ¿Qué quiere decir una formación terciaria como es debida? Una formación combinada con la investigación y con la resolución de problemas, es decir, lo que la capacita para seguir aprendiendo. ¿Es una solución esto? No, claro que no. No hay soluciones garantizadas. Lo que es seguro es que quienes no puedan acceder masivamente a esta posibilidad de seguir aprendiendo siempre, eso van a quedar del lado de abajo. Y para lo que a mí más me preocupa, ¿cómo hacemos para pelearle a las élites el control del conocimiento si los sectores populares no tienen una formación avanzada? Estamos fritos, simplemente nos van a decir los expertos somos nosotros y se acabó. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Serán expertos reales o expertos fraguados? Pero es muy difícil que un sindicato, que una cooperativa, que un movimiento de productores rurales discuta con sectores empresariales si no tiene fuerte conocimiento de lo que está en juego. Por consiguiente, la democratización del conocimiento no es la vía a la felicidad, es una condición para pelear el poder y evitar que nos pasen por encima. Experiências participativas, então eu vou começar por aí. A área de ciência e tecnologia no Brasil, curiosamente, é uma das áreas que primeiro descentralizou e tentou ser mais participativa. Eu não acredito, no entanto, em segmentos de soluções. Eu acredito numa solução como um todo. Eu reforço o meu ponto da necessidade de modernizar e democratizar o Estado, inclusive para a própria continuidade dele, ter legitimidade, ter participação, ter apoio, é fundamental para que ele sobreviva. Nós temos várias experiências, eu vou falar sobre uma que, por acaso, foi com relação ao uso do Fundo Amazônia, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro. Recebemos apoio de vários órgãos brasileiros, mas principalmente internacionais. O BNDES, o Banco de Desenvolvimento Brasileiro, montou um comitê participativo para definir o uso desses recursos, que incluía principalmente atividades de ciência e tecnologia para evitar o desmatamento. E como é que fizeram? Primeira coisa, um conselho em 3 níveis. O primeiro nível, vários representantes dos órgãos do governo federal. Meio ambiente, desenvolvimento regional, ciência e tecnologia, etc., desenvolvimento social, todos os interessados no tema Amazônia estavam ali. O coordenador dessa primeira camada geológica era o Ministério do Meio Ambiente. Em segundo lugar, o Brasil é daquele tamanho que vocês conhecem e são 9 os estados da Amazônia Legal. Então, todos os representantes desses estados. O terceiro nível, representações da sociedade civil. Então, nós tínhamos ali, fizemos uma forma, e aí que precisa de muito trabalho para quais representantes devem ser selecionados. Então, havia, nessa rodada, havia representantes de comunidade, de sindicatos agrícolas, havia de representações de indígenas, havia vários segmentos importantes naquela região, inclusive um representante da nossa, eu já citei, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Estava lá também como representação. Deu super certo. O programa deu super certo. Quando o BNDES, que está sendo muito atacado, vocês imaginam como
esses órgãos que antes criticavam muito o banco por ser autoritário, e temos ainda um Estado muito autoritário, mas eles defendiam a continuidade do programa. Só que o atual presidente se negou e a gente já teve aí uma amostra inclusive, devolveu o dinheiro para a Noruega e para a Alemanha de uma forma até deselegante. Bom, tivemos, e aí eu acredito muito nessa solução, o próprio Banco de Desenvolvimento apoia os projetos de desenvolvimento municipais e estaduais, principalmente estaduais. E vários estados, eu vou citar não sei se temos aqui alguém de Sergipe no Brasil, acho que não, eu olhei, mas o governo do estado de Sergipe já fazia um planejamento participativo e foi muito interessante verificar aquilo. O BNDES, que apoia os projetos de desenvolvimento dos estados, poderia, por exemplo, dar prioridade, se o governo achasse que isso era uma diretriz estratégica, privilegiar casos como esse. Mas, na verdade, a gente estava lá e recebia as propostas. Já veio assim da base. Mas eles faziam conselhos para discutir tudo. Todo o projeto de desenvolvimento deles era participativo. Enormes assembleias, vocês imaginam, mas aí, de novo, muito importante, a secretaria, nível de ministério no Brasil, que ajudava a desenvolver mecanismos de representação e participação, tecnologias e sistemas para isso. Bom, eu acredito que temos várias experiências no mundo inteiro, não só no Brasil, que podem ser utilizadas. Quais conhecimentos podem ser democratizados e para que tipo de sociedade? Eu concordo com aqueles, e acho que Rodrigo meio que mencionou isso, e era uma das minhas lâminas finais. Eu acho que o futuro são os arranjos produtivos locais, nacionais, regionais, ligados à produção de alimentos, ligado à produção de serviços públicos essenciais como saúde, educação, habitação e tudo envolvido, saneamento, água, acesso à energia, transporte, cultura, que a gente sempre se esquece. E semana passada eu estava num seminário sobre cultura, muito interessante, e que alguém botou uma mão mecânica, aquele quadro famoso do Michelangelo, que vem duas mãos se encontrando, uma era mecânica, a outra era humana. E a argumentação do pessoal de cultura é que cultura, criatividade, isso jamais vai ser substituído pela mecanização, né? Mas, enfim, que conhecimentos podem ser democratizados para que a sociedade... Eu acho que esse tipo de conhecimento, para serviços públicos, e que a lógica é completamente diferente, você não quer restringir, você quer disseminar, você aprende, você tem uma outra lógica de compartilhamento, de mostrar experiências bem-sucedidas entre diferentes práticas locais, nacionais, regionais, internacionais. Eu acho que esta é uma área. E quero lembrar também que a gente não pode esquecer que nem somos nós, né, aqui que dizemos isso, são autores americanos, que desde os anos 70 vêm dizendo, criticando o sistema de apropriação de conhecimentos, patenteamento, etc., propriedade intelectual em geral, dizendo, no caso do conhecimento, o conhecimento é um recurso que é abundante. Se a gente faz um esforço para passar para alguém o pouco que a gente tem, a gente pode ampliar isso, a gente não fica sem ele. Então, nós temos que fazer toda uma reformulação do que está acontecendo. É lógico que tem a questão do poder, mas vamos botar isso às claras e vamos discutir por que existe essa proteção o uso, a difusão de conhecimento. A quem interessa isso? Quem é que está sendo o maior beneficiário e quem é que está sendo prejudicado com isso? Mas, de novo, a minha resposta é, nessa área de serviços públicos, essa lógica não vigora. É uma lógica completamente diferente que estimula o compartilhamento, o desenvolvimento. Eu queria também acrescentar, e aproveitando aí, porque eu achei
Rodrigo, você está otimista, eu gostei de ver. E é muito difícil, a questão de poder é muito difícil. Mas nessas épocas de mudança, e nós já vimos algumas, eu acho que o Brasil, claro, não aproveitamos a boa conjugação astral, como poderíamos ter aproveitado, mas muita coisa foi construída. Eu não estou falando só dos programas sociais, que foram facilmente desmontados, mas alguma coisa foi gerada, uma transformação foi posta em prática. Mas teve várias outras questões que eu acho que o Brasil incomodou muito. Eu vou falar uma coisa que ninguém quase discute, a diplomacia internacional. O Brasil começou a ocupar um espaço muito interessante. Eu me lembro que, no governo Dilma, eu me orgulhava de o ministro da Defesa brasileiro ser um diplomata. O Celso Amorim, ele assumiu diálogo, a função de coordenar diálogos em diferentes regiões do país para resolver e não guerrear. Completamente contra a guerra, tentando buscar acordo. Enfim, teve uma série de iniciativas, para além da economia, do visível ou dos programas sociais mais falados, que eu acho que o Brasil deu exemplos de que um novo mundo seria possível. Mas nossa argumentação fundamental, e é isso que tentamos discutir com nossos parceiros, com vocês, e tentamos até fazer um projeto mais amplo, é nossa argumentação que existem experiências sustentáveis, inclusivas e sustentáveis, com visão de futuro, inúmeras, no Brasil, no Uruguai, na Argentina, em todos os países latino-americanos e até no mundo inteiro. O problema, e elas dão lições de novos caminhos, de novas políticas possíveis para o desenvolvimento, não só ciência e tecnologia, mas para o desenvolvimento. O problema é que elas são sempre marginalizadas, olhadas, né? E, lógico, tem a questão de poder. Aí é que eu acho que o papel da academia, professores, investigadores, estudantes, é fundamental. Quebrar a invisibilidade e empoderar essas experiências, mostrar que elas são importantíssimas. Nós conseguimos isso em vários casos no Brasil, com estudos de arranjos produtivos que jamais tinham entrado na agenda de política, e porque estudamos, mostramos o impacto, que sistema é aquele, que sistema, que outras atividades, atores são mobilizados, e eles passaram a entrar na agenda de política e com prioridade, inclusivas e sustentáveis. Então, eu acho que essa proposta de vamos revelar, discutir, mostrar a importância dessas coisas que sinalizam, que, na verdade, a gente chama de portadoras de futuro, são para o mundo inteiro, não só para os nossos países, de resolver os problemas mais fundamentais que temos, mas para o mundo. E sempre pensamos em coisa pequena, e o orçamento também é pequeno. Não, vamos colocá-las, vamos experimentar. E não estou falando de ideias que um dia podem, ou utopias, que são importantes também, né? Eu estou dizendo de coisas que estão experimentadas, que estão funcionando há anos, à revelia. Se essas coisas tivessem o apoio devido, eu tenho certeza que o mundo seria outro. Então, eu acredito que, nesse sentido, a gente tem uma linha de investigação e de nós mesmos, como Rodrigo salientou, há brechas, há sempre brechas. A luta é imensa, ninguém tem dúvida disso. Nós estamos, talvez, enfrentando ela com maior ardor agora, e acho que é conjuntural. Eu espero que essa conjuntura seja muito rápida, mas, enfim, há sempre brechas. Obrigada. Bueno, yo solamente quería volver a tu pregunta porque me parece que es una pregunta clave y no creo que tengamos diferencias entre nosotros en valorar lo que significa la democratización del conocimiento. En todo caso, el énfasis que yo quería poner es que el conocimiento no es uno ni neutro, ¿no? ¿Qué conocimiento queremos democratizar? ¿Quién impone las reglas de cuál es el conocimiento útil? Entonces yo por eso
eso me iba un poco más al plano, si se quiere, de el conocimiento social, de qué tipo de sociedad, con qué estructuras de poder, con qué finalidades, con qué valores. Es una lucha de ideas, en última instancia de valores y también de poder. Entonces, esto nos lleva también a tu pregunta. ¿El conocimiento para qué? Para que algunos accedan a vivir con altos niveles de ocio, altos niveles de ingreso y otros queden marginados en una estructura bien heterogénea. Yo creo que el desafío es que si tenemos tanta maquinización, vamos a poder todos tener más ocio y todos dedicarnos a trabajos realmente de estos como los que nos gustan a nosotros, que somos privilegiados, ¿no? Que trabajamos pensando, estudiando, con creatividad. Pero ¿cómo logramos eso? Yo creo que eso pasa por una cruenta lucha de poder y por un cambio radical de valores. Y me parece que, y quiero insistir, tal vez yo no quise de ninguna manera negar la importancia de la interdisciplinaridad, las ciencias sociales, trabajando con las ciencias naturales, todo eso, pero en última instancia yo creo que el gran desafío es la construcción social, porque las mismas tecnologías pueden rendir resultados totalmente distintos bajo distintas estructuras de poder, y yo creo que son en las estructuras de poder, en las formas de organización social, donde tenemos que poner la cabeza, innovar, y las posibilidades de avanzar en eso son muy limitadas, pero también esto es un movimiento bottom-up. Yo creo que he dado una imagen un poco oscura del mundo en el que vivimos, pero para ser optimista, yo creo que yo lo que de alguna forma quiero rescatar es que realmente estamos viviendo una coyuntura mundial muy importante, muy crítica, y que a veces esas coyunturas son buen momento para pensar de manera un poco diferente e imaginar un poco diferente. Entonces yo soy básicamente optimista y no pienso negar eso. Gracias.